Nos encontramos en la Sala del Flamenco, en el Palacio de Mayorazgo, lugar donde se presentó el cartel de la 65 edición de la Velada Flamenca de las Nieves 2026. Mismo lugar donde nos hemos citado con la persona que recibirá el próximo 4 de agosto la medalla de oro del festival. Manolo Gallardo Barroso, Manolo Zapata, ¿qué tal? Muy buenas, Manolo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro mucho de... Y yo también, de verte, de hablar contigo y de ese reconocimiento. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Sé cómo tú eres y sé que lo dices de verdad. ¿Cómo recibes la noticia? Pues mira, esto hace 2 o 3 años que ya venían rumoreando algo, pero fue pasando los años y ha venido cuando yo no lo esperaba. Según palabras del regidor arcense, se te reconoce un reconocimiento a toda una vida dedicada al arte y conservación de la saeta arcense heredada de tu padre. Sí, la verdad. Y mi padre fue el maestro de esa saeta. Él fue en 3 o 4 ocasiones a Francia a representarla en sitios bastante agradables como son las mezquitas, las iglesias importantes, donde se mostró cómo él canta la saeta y para mí el mejor cantado que ha dado Arco. Esa faceta, ¿no? Aunque has cantado recordamos, con el mítico grupo Los Flamencos de la Peña, pero no quizás ese flamenco hondo que tenía tu padre. La verdad es que yo cuando empecé con el conjunto, ya yo lo hacía con amigos míos en casas particulares donde gustaba el flamenco, como en la casa de Marcelo. Yo entonces me gustaba mucho Fosforito, era mi cantado preferido, y yo trataba de imitarlo y cantaba por soleá, por caracoles, por fandango, pero después ya nos dedicamos a ese canto más llano, como son las sevillanas, los fandangos de Huelva, la rumba, con el conjunto que organizamos, y ya me dediqué solamente a eso, a sacar los temas nuestros. Bueno, los temas eran míos, de letra y música todos eran míos, pero me dediqué de lleno al conjunto. Pero no obstante, buen también oyente, ¿no? Seguidor del flamenco. Sí, bueno, el flamenco lo he tenido yo siempre en casa, claro, de mi padre, que era también un aficionado a los canarios, y cuando se ponía por la mañana a arreglar los pájaros, lo hacía al compás de los pájaros cantando, con sus cantes. Y de ahí quiera que no, pues se va metiendo en tu interior y llega gustándote tanto que terminas por imitarlo. El arte abarca muchas disciplinas, en tu caso la pintura, la escultura, la poesía, el flamenco. Yo soy un ambicioso del arte. Yo nací para que me dedicara al arte, cosa que tuve siempre en contra porque entonces no se valoraban, pero yo buscaba los ratos, estando jugando con mis amigos, me quitaba de en medio y yo me iba a mi casa a dibujar. Que algunas veces mi padre me reñía porque quería que me ocupara de otras cosas, pero yo era muy cabezón y todo mi rato lo dedicaba a dibujar, tanto que cuando me acostaba yo esperaba que se durmieran toda mi gente, ponía un cartoncito en la lamparilla del dormitorio para que no diera la luz, que se gastaba luz entonces, porque eran unos tiempos muy complicados. Y así fui aprendiendo por mí mismo. Sí, yo recuerdo que el culpable de que yo ya me dedicara más fue un pintor que vino al puente a pintar Arco. Entonces abundaban los pintores que venían a coger la vista de Arco. Y ese pintor sabía que yo me iba todos los días a mirarlo, me tiraba los ratos, cómo combinaba las pinturas, en fin, que se dio cuenta él y entonces me dijo que le llevara al día siguiente una tabla barnizada o un trozo de cristal. Yo todos los días estuve pensando que para qué quería aquello, pero se lo llevé al día siguiente. Y fue para echarme pinturas de todos los colores y regalarme pincel y dice, aquí tienes, para que te satisfaga pintando con pintura.
Que ya veía en ti Sí, sí. un artista. Ya se dio cuenta él. Porque cuando te mencionan y te dicen, te denominan como artista, ¿tú qué sientes? ¿Te consideras así? No, yo nunca me he considerado artista ni que sé hacer las cosas. Que eso yo creo que me ha valido para seguir aprendiendo. Para seguir, no he estado contento con lo que yo hago. Y así, hasta que me publicaron un cuadro mío en una revista de la Feria de Arco, junto a un cuadro de don Francisco Prieto, que era un catedrático de Cádiz, que también se dio cuenta de que a mí me gustaba el arte. De tu valía. También. Muy bien. Hemos mencionado varias disciplinas, no sé si se me ha quedado alguna que desconozcamos, Manolo, que se te dé bien, porque es verdad que todo lo que hace, todo lo que realiza, lo haces bonito. Bueno, también tengo muchas cosas hechas en escultura. Sí, hemos mencionado la En escultura también. Sí, todo vez quiere más. Pero te queda algo, no sé, algo que esa espinita que se te haya resistido y... Bueno, mira, cuando me pongo a escribir y alguien está a mi lado, también me vanaglorian como yo escribo. Y es que yo tuve un profesor que escribía muy bonito, unas letras perfectas, y mi hermano, con 2 años mayor que yo, que murió hace unos cuantos años, vivía en Madrid, después se fue a Madrid, pero ese era como gemelo mío. Y entonces captamos la letra y escribimos los dos, igual que el maestro que tuvimos, con una letra muy clara, y la gente se entusiasma, porque hoy no se acostumbra a escribir bien. Hoy escriben como pueden, que parecen letras de médico. Y abreviamos también. Sí. ¿Crees que Dios te tocó con una varita? Yo pienso que sí, porque yo creo profundamente en Dios. Yo me he educado en los Salesianos, un colegio que era religioso, y siempre te queda algo. Bueno, prueba de ello que a mí me encanta pintar las imágenes y creo que se me da bien, según la gente, y según la exposición que hice no hace mucho tiempo, en 2023, tuve muchas felicitaciones de la gente que venía, incluso de gente forastera que venían en excursiones y eso. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de aquella exposición. Si tuvieras que elegir alguna de esas disciplinas que hemos mencionado anteriormente, ¿serías capaz de decir, pues me quedo con esta? No, soy muy ambicioso. Me quedo con todas. Con todas. Con todas, sí. De todas he sacado algo. Porque mira, del dibujo, por casualidad, con un amigo mío que se fue a Cádiz, allí se hizo miembro de una peña carnavalesca. Y cuando me volvió a ver, de hacía ya muchos años, pues comentó que yo dibujaba y me presentaron a la peña carnavalesca, del cual hice 3 carteles de la peña cuando llegó el carnaval, y primero me dieron la insignia de plata, que era una figura de carnaval en la insignia, y al año siguiente pues me dieron la de oro. Tengo dos reconocimientos. ¿Cuántas veces habrás pintado arcos? Muchas. Porque ten en cuenta que donde yo vivía, cuando me levantaba, lo primero que hacía era asomarme al balcón y mirar arcos. Soy un entusiasta de arcos. Yo creo que nunca se puede decir más que nadie, pero yo soy, para mí arco es lo mejor. Es lo mejor. Y la prueba de ello tiene de muchas cosas que tengo escritas que son dedicadas a arcos. Que el otro día, hablando con el alcalde, le digo, Miguel, ¿qué te parece si yo digo esto? Dice, ahora soy yo el que te pide que lo diga. ¿Te refieres en el momento en el que recibas, ¿no? Sí. El próximo día 4? El motivo es que yo me tuve que ir a Madrid un mes haciendo unas pruebas de chapistas, y la verdad, aunque yo tenía a mi hermano allí y la familia toda de mi padre, sí, pero yo echaba de menos arco. Y estaba deseandito de terminar, de que pasara el mes para venirme a arco. Y cuando yo aparecí por el Retiro
y vi mi arco, yo digo mi arco, pues se acumularon muchas palabras en mi mente que yo no podía escribir en este momento porque yo venía en un coche. Pero cuando llegué a mi casa rememoré, y ese es el poema que a lo mejor yo voy a decir este día. El 4 de agosto, cuando reciba la medalla de oro del festival. Volvemos al flamenco. En la sala del flamenco. Aquí te inspira. Ahí está. ¿Ha escrito también poesía al flamenco? ¿Algún palo? Bueno, yo he escrito muchas letras, muchas, de fandango, de petenera, de muchísimas clases, de colombiana, de rumba, de sevillana, muchísimas, y le he escrito a gente también. ¿A quiénes, por ejemplo? Pues mira, a conjunto le he escrito a 2 o 3 de arco, que no te puedo decir los sabales, el nombre de los sabales, pero le he escrito a unos cuantos conjuntos, incluso de fuera también. ¿Qué significa para ti el flamenco? El flamenco lo es todo. Y yo creo que el que no esté enamorado del flamenco es porque porque hasta los japoneses. Sí, ¿verdad? Hemos conquistado con el flamenco. Claro. Sí, sí. El flamenco es punto y aparte. El flamenco es un canto que te sale del corazón, te sale de tu interior. Y eso transmite muchísimo. Con palabras que a lo mejor no son bien dichas, pero te llegan al alma, ¿sabes? Y la guitarra, ¿quién no escucha una guitarra que la escucha a medianoche en el silencio? Esto te parte el corazón. Lo mismo que el baile, todo lo que sea flamenco, esto es punto y aparte. Sí, bueno. Pues el próximo 4 de agosto vamos a poder disfrutar del baile, del cante, de la emoción, sí, sí, y de ese momento muy emotivo para ti, para la familia, que por cierto, me acabo de recién enterar de que ya eres abuelo. Mira, eso es lo que me faltaba y estoy orgullosísimo, porque me ha nacido un nieto que hoy a mí me encantan los niños. Yo fui un padre de mi hijo, volcado, que lo llevaba a todas partes y en brazos. Yo lo he disfrutado muchísimo y eso tengo dentro. Y ahora con y a el mi nieto, hijo se le nota. ¿sí? A mi hijo se le nota que nosotros, mi mujer y yo, pero en la mujer más corriente, pero en el hombre yo lo sacaba y a mí no me daba vergüenza de llevarlo en brazos a casa de mis hermanas, a las canteras, donde fuera. Yo he presumido de mi hijo. Pero es que tengo un nieto, que ya en alguna ocasión te enseñaré fotografías, de risueño y de bonito. Un dibujo, que ¿no? Como se suele decir. Que lo tengo que dibujar. Sí, te lo iba a preguntar, digo, seguro que, o si no lo has dibujado ya, digo, lo vas a hacer o le vas a dedicar alguna letra, ¿no? Mira, tengo pensado que nos vamos todas las Navidades y la Noche de los Reyes y eso a las familias de la compañera de mi hijo, que ya ellos quieren casarse. ¿De tu nuera? De mi nuera. ¿O futura nuera? Nos vamos allí y se pasa estupendamente. Y siempre le hago yo el decorado. Una vez con los Reyes Magos, otras veces de otra cosa. Pero este año he pensado de pintarlo a él como niño Jesús y ponerlo en el decorado. Qué bonito. Lo tengo pensado. Bueno, cuántas ideas, ¿no? Se te vendrán en la mente ahora para poder realizar. Sí, la verdad es que soy muy abierto en eso. Sí. Se me vienen a la mente las ideas. Sí. Y quiero hacerlo. ¿Los artistas se jubilan, Manolo? ¿Cómo? ¿Se jubilan los artistas? No. A lo mejor te ves imposibilitado por la vista, porque te tiembla el pulso, pero eso es una semilla que se queda para adentro. Por tanto, deducimos que tú no te vas a jubilar nunca. No quisiera, yo sigo pintando como el primer día. Bueno, como el primer día no, porque te va aprendiendo cada vez más, sí, pero con el mismo entusiasmo. Yo tengo cuadros pintados últimamente que la gente dice que están mejor todavía que los anteriores. Que sí. Hablar con Manolo Zapata es hablar también del mítico grupo que ya lo hemos mencionado, los flamencos de la Peña, sí, que cada viernes de madrugada, cada año, cada Semana Santa, nos emocionáis con esas letras, con esa plegaria. Yo creo que este fue un acierto
un acierto que tuve. Pero te voy a explicar cómo surgió los flamencos de la Peña. A ver. Aquí vinieron 3 maestras de fuera. Una era de Sevilla, otra era de un pueblo de por aquí cerca y la otra era, no me acuerdo de dónde, de más lejos. Y entonces estaba el Camborio funcionando bien, allí se iba a pasarlo bien. Y ellas cogieron mucha amistad conmigo y yo estaba con ella porque le encantaba la sevillana y yo me harté de cantar sevillana. Pero a mi lado veo un muchacho que todas las sevillanas que yo cantaba, que eran muchas, las acompañaba igual. Y en la oscuridad que ponían en el Camborio, me quedo mirándolo y digo, ¿tú sabes todas las sevillanas que yo sé? Dice, yo tengo un montón de discos. Y era Fernando el Naito, que tenía una venta de fruta en el Retiro. Y dice, ¿vamos a hacer un conjunto? Y le digo, pues mira, yo ahora mismo no recuerdo gente que pueda servir esto. Yo las sé, yo las acarreo. Entonces habló con Manolitos de Plástico, habló también con Marcelito, habló con Juan el Pesca, que era el mejor que tocaba las palmas en arco. Y después agregó Luis, el de la venta primera. Y ahí surgió el conjunto. Y ahí fue donde ya se dieron cuenta de nosotros, porque estuvimos en la radio, en Radio Jerez y eso, y de ahí salió que ganamos un concurso, lo ganó un niño, pero ese niño no tenía edad suficiente y no lo admitieron. Y ese premio lo alcanzamos nosotros. Y entonces fue cuando grabamos los discos. Que eso fue un boom, el tema de los niños con melena, eso se extendió muchísimo, nos contrataron de Pozo Blanco, allí la caseta siempre estaba llena, y teníamos que cantar cada 2 por 3 los niños con melena, porque yo regalé un disco cuando presentamos el disco en el Camborio, y a quien se lo regalé pertenecía a era como estáis ustedes, en una emisora de radio. Y lo promocionó muchísimo, y de ahí vino el contrato. Que allí invito yo a una artista famosa que era Queta Clavé, que bailó al compás de nosotros, y lo más grande que hicimos fue, estuvimos 2 días, es que yo me puse un poco ronco, y era la feria de allí, de Pozo Blanco, y cuando yo salía el otro día a la calle, a la feria para conocerla, la gente aparecían buscándome para darme algo para que me recuperara la voz. Esto fue inaudito, yo me quedé sorprendido. Total, pero lo grande, nosotros teníamos que, al cumplir los 2 días, teníamos un contrato con la caseta municipal de Arco, que teníamos que actuar por la mañana, él no tuvo que venir, nos llevó Palomares, el que tenía el taxista. Pero lo grande es que cuando ya terminamos de cantar y nos salimos a la calle, salió todo el público de la caseta a despedirnos a la calle. Fue un exitazo grandísimo. Qué buenos momentos vividos, ¿no? Sí, con sí, los compañeros. Sí, la verdad que sí. Hemos pasado momentos grandísimos. Y estuvimos también en el homenaje al Pali, que fue en Sevilla, en el Palacio de Congreso. Hemos estado en muchos sitios importantes. Sí. ¿Y las peñas flamencas? En la Peña Flamenca también. Que tiene cierta vinculación con la Peña Flamenca de Arco. Sí, ahí hemos estado, bueno, de eso la Peña Flamenca, donde yo más he actuado es la Peña Flamenca del Barrio Bajo, sí, porque después he seguido presentando concursos de saeta y al mismo tiempo, que fue un acierto que tuve, porque yo acompañaba las presentaciones a los concursantes con temas míos de recitado y eso, y ya iban hasta familias de los que venían de fuera, porque se oyó la voz, que ve, que escucha Manolo, que esto, lo otro, y ahí cogí yo mucha publicidad. Es que hace las presentaciones muy, muy bonitas. Hombre, eran muy amenas también. Porque no era presentar al artista. Al uso, una presentación al uso. Siempre iba adornado con algo. Porque eso de adornar te encanta a ti.
La verdad es que sí, además decorador, yo le saqué, ¿no? el jugo ese, Sí. yo le saqué el jugo ese y ya pues, yo seguí, porque es que tengo muchísimos temas. Sí. Y de la Semana Santa muchísimos. ¿Y de plegaria? De plegaria cada año. ¿Cuántos años ya? Hace poco fueron... 50, no son 50. Yo empecé, la primera fue en 1973. Y he tenido mucha gente en contra. 53, por tanto, ¿no? He tenido mucha gente que querían meter la pata. Incluso la hermandad en aquella época tenía miembros de la Junta que tuvieron la bajeza, para mí era bajeza, de hablar con los dueños de los balcones donde habíamos cantado antes para que no nos dieran permiso para cantar más. Y por eso hemos ido hasta la Plaza de las Aguas recorriendo balcones. Pero con nosotros no han podido, porque querían quitar la plegaria. Yo he tenido que enfrentarme solo a reuniones que ha habido con los miembros de la Junta de las Hermandades, con los curas y todo eso, y no han podido conmigo. No han podido. Porque yo llevaba la seguridad que a quien primero le pedí yo permiso fue al obispo. Yo me arrimé al árbol mejor. Y yo iba con cierta tranquilidad, porque lo primero que me dijo, ¿tú lo ofendes a Dios? Le digo, yo lo ensalzo. Porque aquello se acumula de gente queriendo escuchar estos temas. Además, yo eso lo organicé porque mi padre siempre, toda su vida, cuando murió mi abuelo, que también cantaba, él siguió la tradición de mi abuelo e hizo promesa de cantar todos los años en el mismo sitio. Que un año, para más... ¿Dónde lo hacía, Manolo? Frente a la plaza de Abasto de aquí arriba. No de la puerta que da a las Mercedarias, de la otra, que da a una calle. Sí. Y ahí lo cantaba porque ahí cantaba mi abuelo. A eso le decían la esquina. Tú vas a cantar en la esquina y ya te sabías dónde era. ¿Dónde era? Sí. Y entonces un año he hecho promesa de no cantar y cuando terminó al día siguiente digo en mi casa, no volveré más a hacer esta promesa. Porque es que venían cantadores de fuera, como José Menéndez, que vino en una ocasión, que era famoso, porque mi padre cantaba las saetas de arco, que esa no la cantaba nadie. Y venían cantadores que querían hacerse de esas saetas, de ese estilo. Y yo dije, bueno, yo quiero esa promesa, pero con una cosa distinta. Y entonces yo, meditando, saqué lo de la plegaria. La plegaria a nuestro Padre Jesús. A nuestro Padre Jesús. Ya fue el boom cuando empezamos en el 1973, pero en 1976 en unos ensayos que hacíamos en el barrio, en casa de Jesús Soria, que era fundador de la Hermandad de las Tres Caídas, pues allí hacíamos los ensayos. Y donde cantábamos era una habitación de bóveda. Y en una de las tacillas de la luz hacían los nidos todos los años las golondrinas. Y estando nosotros ensayando temas que cantábamos flamenco, pues se me vino la idea de sacar la plegaria para ese año. Y entonces se me vino el estribillo enseguida, donde están las golondrinas, que le quiten a Jesús esa corona de espinas. Claro, y no pude componer entero el tema, pero cuando llegué a mi casa ya meditando y eso, pues saqué el tema completo. Y eso fue un boom, tanto que tuvimos la suerte de que en el año 1976 la cantamos en segundo lugar y aparecieron las golondrinas, que eso lo vio todo el mundo que estaba allí. Y eso quedó para la historia. Y es un tema que a día de hoy lo escuchamos las veces que lo escuchemos y se nos ponen los vellos de punta. Pues, nos emocionamos. Bueno, tengo que agradecer a la Hermandad del Nazareno, que este año la hermandad ha cambiado por completo. Lo que antes criticaban, pues este año le han dado su valor. Y me han concedido una placa de mármol por el tema de las golondrinas.
Vamos a recordar que cada año, ahora en la actualidad, ¿quién acompaña a Manolo Zapata en esa madrugada? Pues mira, unos que murieron, dos murieron, el Pesca y Luis murieron. Y Marcelo se retiró, nos quedamos solamente Manolitos de Plástico y yo. Pero gracias a Cris, el del bar que tiene ahora la taberna de los jóvenes flamencos. De los jóvenes flamencos, pues se dice, esto no se puede perder. Y buscó, 2 o 3 días antes, buscó a Argamba, que le dicen el Gamba, su nombre artístico, y a Ana Gómez. Se aprendieron el tema, el nuevo y la golondrina, porque ellos no lo tenían practicado. Se lo aprendieron en 2 días o 3. Yo iba con mucho miedo por temor a que cometieran un fallo o algo, pero no, se resultó muy bien y ellos siguen con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pueda y quieran ellos. ¿Sí? Porque es que nos faltan la gente. Yo creo que va a más gente todavía. Este año hemos tenido la suerte de que cuando hemos terminado, subió el señor alcalde y el delegado de Cultura, nos han entregado otra medalla, que ya es la 4ª de las que tengo, del Día de Andalucía, y un pergamino también nos han entregado. Bueno, pues por todo eso, relacionado con el flamenco, con lo que es lo artístico, yo creo que es más que bien merecido, ¿no? Ese reconocimiento que se te va a hacer el próximo 4 de agosto, día previo, ¿no? Vísperas a la festividad de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves. Que a todo esto, ¿también has pintado a la Virgen de las Nieves? ¿También hay... Pues mira, quizás sea de las pocas que no. Pero he pintado muchísimas veces al Nazareno. Sí. Muchísimas veces. Tengo 3 cuadros que son los últimos que he hecho. Y otro que he regalado a un hermano mío, 4 he pintado. De distintas formas. Queda pendiente a la Virgen de las Nieves, nuestra patrona. Manolo, conociéndote, además ya lo comentabas anteriormente en la entrevista, el día de esa entrega, que se te va a hacer entrega de la medalla de oro, y conociéndote, como decimos, va a salir algo bonito. Aparte del agradecimiento al Ayuntamiento de Arcos por esa concesión, yo creo que va a salir algo bonito, ¿no?, que llevarás. Bueno, yo quiero recitar lo que te he dicho antes. Sí. Yo parece que es la primera vez que voy a cantar o recitar. Me pongo un poco nervioso viendo al público y eso. Lo voy a hacer lo mejor posible. Y yo creo que lo que sale del corazón cala en la gente. Espero que así sea. Seguro que así será, y recordamos que Radio Arcos, la emisora municipal de Arcos de la Frontera, llevará en directo la noche del martes 4 de agosto la velada flamenca de las Nieves en su 65 edición. Manolo, mil gracias y de nuevo enhorabuena. Siempre gracias a vosotros. Gracias.